En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano, a este programa de predicación y enseñanza viva y eficaz. Estamos estudiando el libro de misiones. Cuando nosotros queremos conocer todo lo relacionado a cómo predicar el evangelio, cómo establecer iglesias y cómo llenar del evangelio todos los lugares donde nosotros vivimos, tenemos que acudir al libro de los Hechos, leerlo, estudiarlo, encontrar allí los métodos, las estrategias de cómo comunicar el evangelio y observar el poder que la iglesia tiene para dar testimonio de Cristo, que es el poder que el Espíritu Santo da al creyente que es el que realiza la obra de la evangelización. Estamos estudiando cómo el Espíritu obra en la vida de Felipe, el evangelista, cómo el Espíritu lo guió hasta Samaria y Felipe empezó a predicar allí y la gente estaba atenta, muy atenta, porque cuando un predicador predica en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encarga de que la gente esté atenta a las palabras del Evangelio. Y la gente se convertía a Cristo. Y Felipe oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y había milagros creativos porque les crecían las piernas a los cojos y las manos y los brazos a los mancos. Y había gran gozo y alegría en ese pueblo. ¿Y cómo no iba a haber gran gozo y alegría? Si aquí en Ciguatepeque, o en su aldea, o en su pueblo, o en su ciudad donde usted vive, empezaran a ver esos milagros, prodigios y sanidades gratuitamente. ¿Qué médico puede hacer que surja una mano que hace falta o un pie amputado? Nadie. Entonces era lógico que la gente estuviera llena de gozo, admirada, maravillada de la gracia sanadora y salvadora de Dios. A eso se refería Pablo cuando dijo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y entonces Felipe, lleno del Espíritu Santo, estaba experimentando un avivamiento en Samaria. Pero el mismo Espíritu lo sacó de ahí, de Samaria, porque el Espíritu Santo tenía un plan. El plan de Dios, el Espíritu Santo, era que quería que el Evangelio fuera predicado fuera de la frontera de Israel, que el Evangelio llegara a los etíopes. Y sucede que regresaba a Etiopía un funcionario del gobierno, un tesorero del gobierno de Candace, que era la reina de Etiopía. Y él iba leyendo el libro de Isaías. Probablemente él era un prosélito judío. Y el Señor le dijo a Felipe: júntate a ese carro.
Entonces Felipe, obediente a la guianza del Espíritu Santo, él oyó porque tenía una íntima comunión con el Espíritu. Y se acercó y lo oyó que este hombre iba leyendo. Y iba leyendo en voz alta. Entonces Felipe le preguntó, y bueno, le dice, ¿y entiendes lo que lees? Y este funcionario del gobierno dijo, ¿y cómo podré entender si no hay quien me enseñe? Como cuando dijo Pablo, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces Felipe aprovechó la ocasión y el hombre iba leyendo el pasaje de Isaías 53 y entonces Felipe le explicó todo lo que estaba en el texto y a partir de ahí le predicó el evangelio completo. Y cuando llegaron a un lugar donde había agua, entonces le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de corazón, bien puedes. Porque esa es la única condición que hay para bautizar a una persona. No deberíamos de poner a otras condiciones. Si crees de verdad, entonces puede bautizarse y entonces se bautizó. Y cuando subieron del agua, entonces Felipe fue arrebatado, llevado por el Espíritu y se halló en un lugar que se llama Azoto. Tuvo un viaje sin avión, sin carro. Simplemente el Espíritu lo trasladó de un lugar a otro. Esas cosas suceden cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo. Son cosas que suceden porque ahí está la plenitud de la vida de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Ahí se manifiesta en plenitud los dones del Espíritu Santo, los ministerios. Solo tenemos que estar llenos. Solo tenemos que vivir una vida más comprometida con el Señor y una comunión más profunda y acentuada con el Espíritu Santo a través de los hábitos devocionales. Todos nosotros debemos de levantarnos en la mañana, muy de mañana, y orar y decirle, Señor, yo quiero vivir en la plenitud del Espíritu. Yo quiero ser todos los días llenado de tu Santo Espíritu. Lléname de tu Santo Espíritu. Esto es un mandamiento que dice el Señor que debemos de cumplir. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hay muchas cosas, no solo el vino, hay muchas cosas que producen disolución de la vida espiritual del creyente. Hay un montón de hábitos que no nos traen beneficio alguno. Así que todos los días procuremos ser llenos del Espíritu Santo y acentuemos más nuestra comunión con Él. Si dos personas se aman, esas dos personas desean estar juntas. Probablemente tienen ocasiones en que están juntas, pero más quisieran estar juntas siempre. Por eso existe el matrimonio. Quieren ciertamente, a causa del amor mutuo, vivir en comunión para siempre. Y por eso el matrimonio. Bueno, nosotros, si queremos, si amamos a Dios,
Amar a Dios, amar al Padre, amar al Hijo, amar al Espíritu Santo es amar a Dios. Porque Dios está constituido de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos comunión con el Espíritu, una comunión profunda, vamos a buscar más tiempo, mucho más tiempo. No solamente el ratito que vamos a la iglesia, porque hay hermanos y hermanas que no tienen esa comunión íntima con Dios y con el Espíritu Santo. No tienen vida devocional, no oran, no han dedicado tiempo, consagrado tiempo para orar, para leer la Biblia, para establecer un hábito profundo de comunión con el Espíritu Santo. Se acuestan y no oran, ni leen la Biblia. Se levantan, no oran, ni leen la Biblia. Están muy ocupados con los afanes de esta vida, con los quehaceres de esta vida. Pero Dios envió al Espíritu Santo para tener comunión con nosotros, que eso es en esencia el cristianismo. El cristianismo es Emmanuel, Cristo en nosotros. Eso es el cristianismo. No es una religión, no es ir a la iglesia de vez en cuando y participar de una liturgia. Eso no es malo, pero no es en esencia el Evangelio. El Evangelio es comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo. El que tiene comunión con el Espíritu Santo tiene comunión con Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Así que debemos de acentuar más y más nuestra comunión con el Espíritu, nuestra amistad con el Espíritu, dedicar más tiempo a la oración, dedicar más tiempo a la lectura de la palabra de Dios y su estudio. Porque usted quiere que Dios le hable. Bueno, ¿dónde está la voz de Dios? ¿Dónde están las palabras de Dios? ¿Dónde está lo que Dios quiere comunicar a nosotros? En las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios. Cuando Dios nos habla, primariamente, principalmente, Dios nos habla a través de su palabra. Entonces yo voy a tener un diálogo. Aún leyendo la Biblia, yo estoy leyendo y maravillándome de lo que Dios me está hablando y yo al mismo tiempo puedo estar dialogando con Él. Señor, es cierto, esto que me dices tú y me prometes tú es maravilloso. Ahí estoy ya yo estableciendo un diálogo. Dios me habla, yo le hablo. Y el énfasis respecto a la responsabilidad de nosotros con el Espíritu Santo es que tengamos comunión con el Espíritu. La clave de esa vida maravillosa de la Iglesia Apostólica en el libro de los Hechos era su comunión. Era gente que oraba, era gente que se levantaba de madrugada y platicaba con Dios. En aquel entonces ni siquiera las escrituras del Nuevo Testamento estaban terminadas todas. Ya existían un montón de copias, pero no estaba completamente escrito el canon del Nuevo Testamento. Y sin embargo ellos tenían un hambre y una sed de la palabra de Dios, que cuando llegaba un predicador acudían. Yo me imagino que los cristianos saboreaban y se daban un banquete de la palabra de Dios cuando Pablo, cuando Pedro,
o algún otro de los apóstoles llegaban a predicar al lugar donde ellos vivían. Ahí se narra en la Biblia, hermanos, cómo Pablo hizo una vigilia y disertó largamente toda la noche. Pablo hablaba y hablaba, qué sabiduría le había dado Dios. Entonces, había un hambre y una sed de Dios y una hambre y sed de la palabra de Dios. Y estos cristianos se mantenían llenos del Espíritu Santo. Es simple, la debilidad de la iglesia se debe a la falta de comunión con el Espíritu. Así de simple. ¿Y por qué la iglesia tiene que ser débil? Nosotros no deberíamos de ser débiles en la fe. Nosotros somos fuertes en Cristo. Nosotros somos personas estables en Cristo, maduros en Cristo, sabios. Somos personas llenas del poder del Espíritu Santo, cuando en realidad y en verdad somos llenos. En cuanto a mí, lo que yo he experimentado en mi vida es que cuando yo entro en una comunión profunda con el Señor y constantemente busco al Señor y no permito que nada externo menoscabe mi hábito de comunión con Dios, yo noto que el Señor me mantiene lleno del Espíritu Santo. Y es por eso que Dios nos exhorta a tener comunión con Él. Nos exhorta a ir al templo, para que en el templo nosotros participemos de la comunión de la iglesia. Y ahí en el templo juntos adoramos al Señor, juntos oramos y damos gracias, juntos escuchamos con reverencia y con fe la palabra de Dios, que es un verdadero alimento. La palabra de Dios es lo que nutre el alma, el espíritu del creyente. Y Felipe predicaba con gran denuedo. Y ese denuedo se manifiesta en todos los predicadores del libro de los Hechos. Se dice que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, predica en la casa de Cornelio. Todos conocemos esa historia. Había un hombre llamado Cornelio. Su oficio era centurión, era un soldado romano. Era un hombre que se había convertido a la religión judía. Y era un hombre bueno, sincero en su fe, devoto. Era un hombre justo. Era un hombre dadivoso. Él no tenía avaricia. Él era muy, pero muy generoso y tenía genuino interés en los pobres y ayudarles. Y él, así como era también sincero para con Dios. Él amaba a Dios. Él no tenía todo el conocimiento de lo que es el cristianismo, pero conocía lo que es la vida de los judíos, la religión judía. Y entonces estaba en ayuno, estaba en oración. Él tenía el hábito de orar y Dios le habló. Envió un ángel con un mensaje y le dijo que un hombre llamado Pedro, que lo mandara a llamar para que le hablase. Dios quería hablarle a Cornelio y no podía mandar un ángel.
tenía que mandarle un hombre que tuviera la experiencia de la salvación, en este caso Pedro. Así que entonces mandó a llamar a Pedro. Mientras tanto el Señor preparó a Pedro. Preparó a Pedro porque Pedro no podía entrar a una casa de gentil a causa de sus prejuicios adquiridos por medio de las tradiciones de los judíos. Pero mañana, hermano, mejor mañana vamos a hablar en propiedad sobre cómo el Espíritu Santo prepara a Pedro, guía a Pedro, le habla, y cómo Dios mismo prepara a Cornelio y cómo Cornelio invita a todos sus vecindarios y a toda su familia. Es maravilloso cómo el Espíritu Santo obra, pero es necesario ser llenos del Espíritu Santo para que nosotros seamos solamente instrumentos en las manos del Espíritu Santo, de Dios el Espíritu Santo. Hasta mañana, hermano. Hasta mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.